voy avanzando para que la gran mayoría de personas también puedan entrar. Yo le voy a decir cuándo vamos a llamar lista. Y recuerden que la lista también vale asistencia, ¿ya? O sea, te pueden subir puntitos si es que hay lista o tenés toda la asistencia. Ya, dicho eso, comencemos. Entonces, y lo que vamos a ver de las patologías pulmonares siempre va a ser primeramente lo anatómico, lo fisiológico, eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces, esa parte nosotros ya la damos por sentado, ¿no? Lo que son los lóbulos, la tráquea. Recordemos que lo que es la vía respiratoria va a empezar desde lo que es la la cavidad nasal, ¿ya? La cavidad nasal y también la cavidad oral, porque por ambas partes puede ingresar lo que es el aire. Pero lo que tendría que ingresar el aire principalmente es por medio de lo que es la cavidad nasal, ¿no? Entonces, porque en la cavidad nasal nosotros tenemos lo que son las vibrisas, tenemos las coanas, y eso nos ayuda a qué? A que el aire que va a entrar por la cavidad nasal va a ser un aire filtrado, ¿no? Entonces, y también va a ser un aire que va a tener una temperatura a nuestro cuerpo, y eso ayuda bastante. Mientras si la cantidad de aire que entra o es más por la cavidad vocal, ahí vamos a ver diferencias. Y una patología bastante común de las personas que respiran o se llaman respiradores vocales, por si acaso, las personas que respiran más aire por la boca, van a ser, uno, tórax estrecho, otro, van a tener lo que son escápulas aladas, ¿ya? Y van a tener eh, problemas más que todo en lo que es, puede ser rinitis, pueden ser algunos problemas más que todo en la voz de la laringe. Pero en la parte del tórax van a tener esos dos, lo que les dije, ¿no? Escápulas aladas y tórax estrechos, las personas que tienen lo que es la respiración vocal. Ahora, la respiración vocal también va a dar lo que es la fascia adenoidea. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente va a tener o va a deformar lo que son los huesos de la cara, ¿no? No sé si han visto alguna vez un video de eso. Entonces el paciente va a tener una cara alargada, ¿ya? Va a tener una cara alargada, va a tener una retracción de los huesos, más que todo lo que es la mandíbula, y eso se da por lo que es más que todo la respiración vocal. Ahora, la respiración vocal puede ser dada una congénita, o sea, problemas congénitos, puede tener una macroglosia. Cuando yo hablo de macroglosia, ¿qué creen que es macroglosia? Una lengua grande. Exacto. Y entonces puede ser problemas congénitos como macroglosia o problemas secundarios, como pueden ser lo que es una hipertrofia de la amígdala, ¿ya? De las amígdalas que tienen, amígdalas faríngeas, tubáricas, cualquier tipo de amígdalas. Recuerden que en esa parte de acá, tanto en la parte de la nasofaringe como de la orofaringe, que sería esta, nasofaringe y orofaringe, tenemos lo que es el anillo de Waldeyer, ¿no? Entonces, este anillo de Waldeyer es un conjunto de tejido linfático que son amígdalas, y vamos a tener diferentes tipos, ¿no? Aquí está la amígdala faríngea, la tubárica, las palatinas, las sublinguales, ¿no? Entonces, cualquiera de esta hipertrofia de cualquier amigdalina, de cualquier amígdala, puede llegar a producir lo que es una fascia adenoidea, por si acaso, ¿ya? O una fascie en respirador vocal. Cualquiera de esas dos. Cuando yo hablo de fascie, por si acaso, yo estoy un poco asemio, pero fascie es la parte de lo que es la cara, ¿ya? ¿Qué aspecto tiene la cara? Eso ya lo vimos también, lo que son los pulmones, esto también, lo que es la capacidad respiratoria, la espirometría, una prueba bastante importante para ver lo que son, lo que es la cantidad de volúmenes que existe en nuestro pulmón. Más que todo esto es una prueba para ver la fisiología pulmonar, para ver cómo es que funciona. También se ven patologías, obviamente, ¿ya? Aquí están lo que son los diferentes patrones que tienen lo que es la espirometría, ¿no? En la inspiración, esto es más físico. ¿Ya? Pero también ya aquí entramos a lo que son las patologías congénitas. Ya habíamos hablado sobre lo que es, eh, ya habíamos hablado sobre lo que es la hipoplasia pulmonar. Cuando un lóbulo del pulmón se desarrolla menos, pueden ser primarios, que son los más raros, los primarios, pero también pueden ser secundarios. Estos secundarios pueden darse por anormalidades a nivel de lo que es el diafragma, ¿ya? Entonces el diafragma puede tener lo que es una hernia diafragmática, y porque tiene esta hernia diafragmática se va a presentar lo que es una hipoplasia pulmonar, como se ve en la imagen, ¿no? Entonces eso es importante también que lo tengan en cuenta, nunca lo olviden, que una hernia diafragmática puede llegar a producir lo que es hipoplasia pulmonar.
También vamos a tener lo que es el secuestro pulmonar, que es una forma o una parte del parénquima pulmonar que va a estar separada de lo que es los bronquios, ¿ya? Entonces los bronquios no va a tener conexión con los bronquios primarios, secundarios ni terciarios, sino tiene su propia irrigación, tiene eh, su propio conducto respiratorio también. Y vamos a tener un secuestro intralobar y un secuestro extralobar, ¿ya? Entonces el secuestro intralobar va a estar dentro del parénquima, pero no va a tener conexión con lo que es la parte respiratoria, mientras que el extralobar no va a tener relación con lo que es el parénquima pulmonar, va a estar separado, va a ser como una cisura, va a ser una masa, un pedazo de parénquima que va a estar separado y va a tener su propia pleura, por si acaso, ¿ya? Y también vamos a hablar sobre los quistes broncógenos. ¿Se acuerdan cuáles son los tres lugares más comunes de quistes broncógenos? Les dije en la anterior clase. ¿Cuáles son los lugares comunes de los quistes broncógenos? A ver. Hablen. Darwin, Juanet, Alicia, ¿qué opinan? ¿Se acuerdan o no? Creo que uno era el lápice, sí, no sé. ¿Los quistes broncógenos? No, eran tres lugares. Uno, mediastino. Dos, esofágicos. Y el tercero, intestinales, ¿ya? Entonces, son esos tres, por si acaso. Son esos tres lugares. Cuando yo hablo de quiste broncógeno, me refiero a que hay una formación de tejido respiratorio. O sea, este tejido va a tener, mayormente el tejido respiratorio, recuerden que es un epitelio cilíndrico, ¿no? Estratificado, ¿no? Entonces, la cosa es que este epitelio cilíndrico característico de la vía respiratoria es porque tienen cilios, va a encontrarse en otros lugares donde no tendrían que estar, por ejemplo, el intestino. Por eso se dice quistes broncógenos, ¿ya? O sea, porque tienen tejido respiratorio. Esto es pregunta de examen, ¿ya? Lo que es atelectasia. Y el concepto básico de atelectasia, ustedes tienen que entender una cosa. Yo les puedo poner un conceptazo gigante, como lo mencionan los libros, pero a veces es complicado recordarse lo que son los conceptos grandes, ¿no? Entonces, solamente una palabra asocienlo con lo que es atelectasia. Colapso. Cuando yo hablo de atelectasia, es colapso. Pero colapso de qué? Puede ser de cualquier lóbulo, porque tenemos diferentes lóbulos, ¿no? Superior, medio, inferior. Entonces puede haber el colapso de un lóbulo superior, el colapso de un lóbulo inferior o el colapso de todo el pulmón, por si acaso, ¿no? Y de aquí vamos a ver que van a haber tres causas por las que puede haber atelectasia, o tres tipos de atelectasia, mejor dicho, ¿ya? En acá vamos a ver lo que es la primera, por reabsorción, o también conocida como por obstrucción. Esta tiene dos nombres, por reabsorción o por obstrucción. Luego viene lo que es la por compresión y por último la por contracción. Cuando yo hablo de atelectasia por reabsorción o por obstrucción, me refiero a que va a haber algo que va a estar obstruyendo lo que son los bronquios, ¿ya? O sea, el paso de aire de acá hasta lo que es el parénquima pulmonar, de afuera hacia adentro. Acá, por ejemplo, lo pueden notar, ¿no? ¿Lo notan o no acá? Es una masa, ¿no? Esta masa puede ser un tumor, puede ser moco en exagerada cantidad, ¿ya? Vamos a ver que hay algunas patologías que van a producir mucho moco, ¿ya? Entonces puede ser también un tumor a nivel de lo que es el bronquio, o sea, bronquio principal, pero que va a producir lo que es una obstrucción del aire. Puede ser también un objeto, por si acaso. Puede ser una moneda, o algo que se haya tragado el paciente que puede llegar acá a obstruirse. Entonces, lo que va a producir es que va a haber un colapso, mayormente del lóbulo superior, porque está afectando al, el- a lo que es el bronquio superior, ¿ya? Ahora, por contracción, va a ser solamente una patología la que va a llegar a producir esto, que va a ser la fibrosis intrapulmonar y la pleural. Cuando yo hablo de fibrosis, ¿a qué me refiero, chicos? A que se forma tejido cicatrizal en vez del tejido propio, digamos, del pulmón. Exacto, ¿ya? Eso está muy bien. Entonces se va a producir lo que es un tejido cicatrizal y este tejido cicatrizal es inmóvil, o sea, no tiene la capacidad de distenderse. Entonces eso empieza a contraer y aplastar lo que es el óvulo y evita también, porque recuerden, los pulmones necesitan, son como unos uvitas, ¿no? Como unos globitos. Entonces necesitan colapsarse y vuelven a hincharse. Entonces se achican y se agrandan.
es un constante movimiento de los pulmones cuando entra el aire. Entonces, cuando hay una compresión, hay fibrosis, no se va a poder llenar de aire. Luego después viene lo que es la telectasia por compresión y esto puede ser por derrame pleural y lo vamos a ver más adelante. Pero no lo olviden, hay tres causas o tres tipos de atelectasia, ¿ya? Las causas de atelectasia pueden ser diferentes, por si acaso. Son tres tipos. No estoy hablando de los tipos, no estoy hablando de las causas. Pero acá están también las causas, ¿ya? Por si acaso. Ahora vamos a hablar sobre el DELCO. El DELCO va a ser una prueba, mayormente, al igual que lo que es la espirometría, para medir lo que es la función pulmonar, ¿ya? ¿Pero en qué consiste este DELCO? El DELCO va a ser un poco más complicado, no es algo que se realiza comúnmente, sino ya cada un neumólogo es el que te va a solicitar lo que es este examen, ¿ya? Pero el DELCO, ¿qué consiste? Nosotros tenemos lo que es el parénquima pulmonar acá, ¿no? Y dentro del pulmón tenemos los alvéolos, ¿no? Ahora, los alvéolos tienen lo que es una membrana basal. Y también tenemos los capilares, ¿no? Que los capilares también es un endotelio simple plano, nunca lo olviden. Y el endotelio también tiene su propia membrana basal. Entonces, el aire tiene que pasar todo esto. Primero, el aire que viene de lo que es el medio exterior entra al pulmón, llega a lo que es el alvéolo. En el alvéolo va a ser el intercambio. ¿El intercambio de qué, chicos? De ¿Qué es un intercambio? oxígeno, hematosis. De oxígeno con. Dióxido de carbono. Exacto, ¿ya? Entonces, el oxígeno sale del alvéolo y el dióxido de carbono entra al alvéolo, ¿no? Pero si se dan cuenta, estos son gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son gases. Aquí una pregunta, ¿cuál es el gas más común a nivel atmosférico? A ver, ¿quién me responde? Si no A me ver, equivoco, el nitrógeno. muy bien, ya. El nitrógeno, nunca lo olviden. No es el oxígeno, es el nitrógeno, el aire o el gas más común a nivel atmosférico. Pero acá, en este caso, a nivel pulmonar, el oxígeno sale de lo que es el alvéolo hacia lo que es el capilar, ¿ya? Pero antes tiene que pasar primero lo que son los neumocitos, ¿no? Los neumocitos uno, neumocitos 2. Después de eso va a pasar lo que es la membrana basal de lo que es el alvéolo, ¿no? Y luego va a pasar la membrana basal de lo que es el endotelio. Y luego va a pasar el endotelio y va a llegar acá. Entonces, pero al pasar esto, se dan cuenta de esto, al pasar esto, el alvéolo, no, el gas tiene un tiempo, pero este tiempo es milimétrico, no es 1, 2, 3, 4 segundos, sino es rápido. ¿Qué hace el delco? El delco mide lo que es el paso del gas, tanto del alvéolo hacia lo que es el capilar y del dióxido de carbono hacia lo que es el alvéolo. ¿Me dejo entender en esa parte? El Sí, delco mide eso, ¿ya? El delco mide eso. Es el paso de los gases más que todo. Esto es la membrana alveolo capilar, por si acaso, ¿no? Entonces, mide lo que es el grosor de la membrana alveolo capilar. Ahora, ¿en qué consiste esto? El delco normalmente dura 0,75 segundos. Eso es lo que tarda máximo el aire, el oxígeno, al intercambiar del alveolo hacia lo que es el capilar. O sea, es 0,75 segundos, es rapidísimo, ¿ya? Es rapidísimo. Es lo que tarda todo pasar rápido. Ahora, este 0,75 segundos, si esto, pónganle que puede haber una patología, hay una inflamación. Cuando hay una inflamación hay un aumento, ¿no? De la superficie. Entonces, ya no va a ser 0,75, va a ser más. Puede ser incluso un segundo que tarde lo que es el alvéolo. Y dependiendo de las patologías, vamos a ver que puede haber fibrosis acá. Y en acá va a ser mucho más complicado, ¿no? Para que pase el aire va a tardar mucho más. Entonces, el oxígeno sale corriendo, como este atleta acá de los Juegos Olímpicos, sale corriendo con una persona sana y póngale que el oxígeno es como un atleta olímpico. Un atleta olímpico no corre igual que nosotros, ¿no? Entonces va a ser mucho más rápido. Hasta esa parte me dejé entender, ¿no? Espero, o no. Si tienen dudas, díganlo. Pero más que todo la parte de fisiología esto, ¿ya? Pero ahí vamos a ver también algunas patologías. Ahora vamos a entrar a lo que es patologías pulmonares, netamente. Y aquí vamos a ver lo que es el EPOC, ¿ya? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando nosotros hablamos de crónico, ¿a qué nos referimos, chicos?
Algo que dura mucho tiempo. Exacto, ¿ya? Entonces nosotros nos referimos a algo que tiene mucho tiempo. Y aquí vamos a ver dos patologías principales que duran bastante tiempo. Uno, el enfisema y dos, la bronquiectasia, ¿ya? Ahora, el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica mayormente se desarrolla en lo que son pacientes fumadores. En un 35 a 50% de los fumadores van a llegar a desarrollar con el tiempo lo que es EPOC, en este caso, ¿ya? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede llegar a desarrollar EPOC en cualquiera de estas dos patologías, en enfisema o bronquiectasia. Ahora vamos a ver qué es el enfisema, ¿ya? Cuando yo hablo del enfisema, y para que se les haga también más fácil, para que nunca lo olviden, cuando yo hablo de enfisema, me refiero a una patología que va a atacar lo que son principalmente, no digo únicamente, pero principalmente va a atacar lo que son los alveolos, ¿ya? Recuerden que en el pulmón tenemos los sacos alveolares, ¿no? Los sacos alveolares son como una membranita que está acá y es como si fuera un racimo de uvas, ¿no? Entonces es una membranita que los separa y acá están los alveolos. Entonces acá tenemos los sacos alveolares. Pero recuerden que estos sacos alveolares, como si fueran un árbol, también tienen una conexión y esta conexión es por medio de un bronquiolo, ¿no? Bronquiolo cuando es más microscópico. Bronquiolo. Bronquiolo. Ahora, el enfisema mayormente afecta a lo que es el saco alveolar, o sea, va a afectar a los alveolos. Ahora, recuerden que los bronquiolos también pueden tener acá como una especie de, o sea, tienen, no es que es como una especie, sino tienen alveolos en sus paredes, o sea, tienen alveolos acá, ¿ya? Pero no están formando lo que son los sacos alveolares, pero sí tienen lo que es alveolos en sus paredes, los bronquiolos, ahí. Si me pueden ver, ahí tienen, ¿no? No es como que están libres, totalmente liberados. También tienen alveolos en sus paredes, pero mayormente el enfisema afecta a todos los sacos alveolares, pero también pueden afectar a los alveolos que están por acá, ¿ya? Y vamos a ver diferentes tipos de enfisemas. Uno, va a ser el enfisema panacinar. Dos, enfisema centroacinar, ¿ya? El enfisema centroacinar. Y hay otro que va a ser el enfisema paraceptal, ¿ya? Entonces hay tres. Acá me olvidé de poner el paraceptal. Paraceptal. Entonces hay tres tipos de enfisemas. Tampoco lo olviden, ¿ya? Cuando yo hablo de panacinar, ¿qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen cuando yo digo pan? Cuando está el prefijo pan. Creo que eran muchos o todos. Exacto, Pan. ¿ya? Es que va a englobar todos o muchos. Entonces, cuando yo digo enfisema panacinar, me refiero a que va a afectar tanto a los alveolos de los sacos alveolares como los alveolos que van a estar fuera de los sacos alveolares, van a estar en lo que es los bronquiolos, en las paredes de los bronquiolos. No son muchos, pero sí hay algunos, ¿ya? Cuando yo digo panacinar es que afecta a todos los bronquiolos en general. Y ahora, este panacinar mayormente va a ser, ¿por qué? Por la deficiencia de una enzima, que va a ser la alfa-1 antitripsina, ¿ya? Entonces, nunca lo olviden, porque esto es pregunta incluso hasta de medicina interna. La enfisema panacinar tiene una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, por si acaso. Entonces va a afectar a todos los alveolos, de todas las partes, de todo el parénquima pulmonar, ¿ya? Ahora, el centro acinar, mayormente, este va a ser, el panacinar mayormente es por problemas extra, o sea, mayormente el panacinal se da en pacientes de cualquier edad. Puede ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser personas que no fuman, personas que sí fuman. Mientras el centro acinar, este va a tener mayor característica en qué? En que las personas que van a desarrollar el enfisema centro acinar van a ser pacientes fumadores, ¿ya? Mayormente pacientes fumadores. Ahora, este centro acinar va a afectar solamente a los alveolos de los sacos alveolares, ¿ya? No va a afectar a estos, a los de acá. ¿Por qué creen que va a afectar más a estos? ¿Por qué creen? Los fumadores. Porque es ahí donde se da la hematosis en sí. Exacto, porque es el lugar donde mayormente va a ir la hematosis. El aire viene corriendo de afuera y va a entrar directamente hacia los sacos alveolares, ¿no?
Obviamente que va a parar un poco acá, pero su finalidad es llegar hacia los sacos alveolares. Entonces, cuando llega acá a los sacos alveolares, produce lo que es la hematosis. Ahora, si el paciente fuma y fuma, fuma, también el humo va a llegar directamente por acá y va a afectar también a lo que son los alveolos con mayor frecuencia, por eso se dice enfisema centroacinar. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte o no? ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Se entendió o no se entendió? Ahora, esta parte del enfisema paraceptal, ¿qué creen? ¿Qué creen que se ve afectado? El enfisema paraceptal. Si el panacinar afecta a todos los alvéolos de acá, el centroacinar afecta a todos estos, el paraceptal, ¿cuál afecta más? A los que están en los bronquiolos. Exacto, a los que están en los bronquiolos, ¿ya? Ahora, uno más uno nunca va a ser dos, por si acaso, ¿ya? O sea, puede haber enfisema paraceptal que puede llegar a afectar también el saco alveolar, pero tiene mayor frecuencia lo que yo les digo, estas afectaciones, ¿no? Ahora, acá es importante hablar un poco también de lo que es el, el líquido pleural, ¿ya? El líquido pleural que va a estar producido por unas células que van a ser los neumocitos. ¿Pero qué tipo de neumocitos va a producir? Van a producir lo que es el surfactante, ¿no? O el líquido pleural. Eso existe, chicos. Creo que era el nemocito tipo 2. Exacto. ¿Ya? El neumocito tipo 2 es el principal que va a llegar a producir lo que es el líquido surfactante. Y este líquido surfactante va a evitar que se colapse el pulmón. Entonces, si por alguna razón no se produce lo que es este líquido surfactante, ¿qué se va a hacer? El pulmón va a llegar a colapsarse. Aquí les voy a dar un poco de teoría de pediatría, ¿ya? Los niños que nacen prematuros mayormente tienen deficiencia o colapso pulmonar. ¿Por qué? Porque tienen deficiencia de surfactante. Entonces, cuando una persona embarazada, una mujer embarazada, está, pónganle, lo normal es de 37 a 40 semanas, por si acaso, de edad gestacional. Pero pónganle que su niño está en 35 semanas y está aproximadamente que van a ser a las 35 semanas. Es un prematuro, ¿ya? La cosa es que el médico ya entiende que este bebé tal vez pueda tener deficiencia de líquido surfactante porque el pulmón no se ha llegado a desarrollar. Entonces, a las embarazadas que son prematuras y van a tener lo que es al bebé, se les van a dar lo que es corticoides, por si acaso, ¿ya? Ahora, no cualquier corticoide, porque los corticoides son una espada de doble filo. Eso lo tiene que decir un ginecólogo, un pediatra, principalmente los pediatras los que van a estar haciendo lo que es el seguimiento de la madre. Pero para que se pueda desarrollar más rápido lo que es la parte pulmonar, se le da corticoides, ¿ya? Ahora, el líquido surfactante tiene muchas características y muchos contenidos, muchos componentes, mejor dicho. Uno de sus componentes más importantes va a ser el dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿ya? Los que están con Hidalgo se van a dar cuenta, ¿no? De que este fosfolípido es de suma importancia. ¿Por qué? Porque creo que, si no estoy mal, ocupa más del 50%, o sea, va a formar más del 50% de lo que es el surfactante. Entonces, es bastante importante. Ya el dipalmitoil es el fosfolípido con más presencia en lo que es el líquido surfactante. Acá es un poco de lo que es la fisiopatología de la enfisema panacinar, ¿ya? De la enfisema panacinar, pero contar que ustedes sepan cuáles son las causas es necesario, ¿ya? Chicos, momento de break. Voy a empezar a llamar lo que es la lista, ¿ya? Entonces, por favor, activan su micrófono. Entonces, empecemos por la lista. Uno, Alanoka Saka Samaya Madeley. Alanoka Saka Samaya Madeley no vino, tiene falta, ¿ya? Presente, presente, Ausi. ¿Sí? Ah, ya, Sí, ya, sí, presente. ya, ya. Presente. Aldunate, Claudio, Génesis, Belén. Presente, Ausi, buenas noches. Buenas noches. Ya, listo. Ardaya, Ailón, Alison, Presente, Ausi. Buenas noches. Ya, listo. Ardaya, Ailón, Alison, Presente, Ausi. Buenas noches. Ya, listo. Ardaya, Ailón, Alison, Presente, Ausi. Buenas noches. Ya, listo. Ardaya, Ailón, Alison, Presente, Ausi. Buenas noches. Ya, listo.
Ya. Eh, Arteaga Mallea Roxana. Arteaga Mallea Roxana. Presente, Auxi. Ya, Roxana. Continuamos. Balanza Burela Natania. Natania Sí, Balanza. Auxi. ¿Sí? ¿Presente? Sí. Ya. A ver, ahora. Bustos. Ah, no. Franco Leire. Ya me pidió que se cambiaba. Calvi Montes, Caero. Buenas Gabriel. noches, Ausi, presente. Listo. Alicia. Chaira Márquez Rugeidi. Chaira Márquez Rugeidi. Nada. Ya. Continuemos. Eid Enríquez Adriana. Eid Enríquez Adriana. Tampoco. Ya. Flores Cuellar Freddy Jr. Flores Cuellar Freddy Jr. Tampoco. García Jiménez Bianca Paola. Presente, Tampoco. Auxi. ¿Sí? Ya. Aquí García, estoy. ¿no? Sí, Auxi García Jiménez. Listo. Eh, Guaristi Quiroga Camila. Guaristi Quiroga Camila. No. Ay, listo. Eh, Guaycho Aprisa Adamari. Buenas noches, presente Auxi. Ya, listo, Brisa. Daniel Israel Martínez. Presente, Nada. Auxi. Ya. Ya, nos quedamos en Tino Martínez. Lipe Contreras Charín. Lipe Contreras Charín. Nada. Llanos Huerta María Fernanda. Presente, Auxi, Lipe Contreras. Lipe Contreras Charín. Presente. Sí, sí. Ya, 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 corre. Eh, Llanos Huerta María Fernanda. Presente Auxi. Ya. Mamani Flores Neidin. Presente, Auxi. Ya. Medina Ceballos Bexi. Medina Ceballos Bexi. No, ahí no hay. Ya. Medina Ceballos Bexi. Osino Bonilla Génesis Luciana. Génesis Luciana tampoco. Una vinieron hartos, ¿no? Pozolino Brenda. Presente. Pozolino. Ah, ya. Presente. Rivera Daza Sonet. Presente Auxi. Listo, Sonet. Darwin Rivero. Presente, Auxi. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Juan Jesús. Rodríguez Juan Jesús. Nada, Rodríguez. Salinas Morales Briana. Salinas Morales Briana. Nada. Sánchez Ausi, Garzón. Salina Morales. Ya, Briana, ¿no? Sí, Ausi. Ya. Continuemos. Sánchez Garzón Juan David. Juan David Sánchez. Tapanache Dorado Marcela. Presente, Ausi. Tapanache. Ya. Sí, Ausi. Tejerina Gareca Oscar. Presente, Auxi. Listo. Auxi, Sí. Auxi. Sánchez presente, no se me escuchaba. Garzón. Sí, Ya, ya. gracias. Valero. No, Tejerina Franco Osvaldo. Tejerina Franco Osvaldo. Nada. Terrazas Maraz Fabio. Listo, Fabio. Valero Coronel Irlanda. Presente Auxi. Ya. Y Ortega John Elmer. Ortega John Elmer. Nada. Herrera Kevin. Herrera Kevin. Y Ceballos Calcina Carlos Adriana.
Presente, Ausi. Ya, listo. Wow. Ya, continuemos. Faltan 6 minutos, entonces si se corta la clase, vuelven a ingresar, ya para terminar. Voy a hacerlo más fast, más rápido. Cuando yo hablo de un síndrome de dificultad respiratoria aguda, igual el tema agudo mayormente, esto es por lo que llegaban más que todos los pacientes de COVID, ¿bien? Los pacientes de COVID llegaban a con lo que es el hospital con un síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿En qué consiste esto? Va a haber una lesión de todo lo que es, uno, puede ser lesión alveolar, lesión de la membrana alveolar, puede ser lesión del endotelio o lesión del intersticio que está acá, ¿no? Va a haber una lesión completa en esta parte. Cualquier patógeno puede llegar a producir un síndrome de dificultad respiratoria aguda, por si acaso, ¿ya? O sea, puede ser un virus, una bacteria, Streptococcus pneumoniae, TB, que es tuberculosis, virus, vamos a ver rinovirus, los coronavirus, cualquier Haemophilus también, los hemófilos pueden llegar a producir cualquier bacteria, microorganismos, hongos, ya, que puede llegar a producir lo que es una destrucción de todo este contenido, tanto de la membrana, que va a llegar a desencadenar, ¿qué? Va a desencadenar lo que es la inflamación. Y nosotros sabemos que inflamación es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque es una respuesta de nuestro cuerpo hacia un daño. Va a haber una respuesta de nuestro cuerpo hacia un daño. Y cuando hay inflamación, hay lo que es la tetrada de Celso. ¿No ve cuál era la tetrada? Calor, rubor, ¿qué más? Calor, tumor. Ardor y tumor, ¿ya? Entonces puede ser una pentada, no pérdida de la función. Pero la cosa es que va a haber tetrada, va a haber lo que es aumento de vasodilatación. Va a haber también precursores inflamatorios. Entonces va a haber células inflamatorias. Y recuerden que la inflamación es un mata-mata. A cualquiera lo mata. Tanto en nuestras células inmunitarias, a nuestras células de nuestro cuerpo, como a los patógenos. Entonces, cualquiera de los dos muere en la inflamación, para eliminar a lo que es el agente causa. Entonces se produce esta muerte celular, y como se empieza a producir muerte celular también de los neumocitos, se produce esto. Y va a haber más, cuando hay inflamación también hay aumento de los espacios interendoteliales, nunca lo olviden. Entonces va a haber una separación y va a salir de lo que es líquido, ¿ya? Va a haber un trasudado. Por eso también se dice que los pacientes de COVID tenían lo que es edema agudo de pulmón, porque había un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto es lo normal, esto es lo patológico, ¿ya? Todo lo que yo les dije, si lo leen en la parte del Robbins, lo van a entender mucho más. Va a ser mucho más extenso, pero también van a poder comprenderlo mucho mejor. Yo como que lo dije bastante rápido, pero mayormente el síndrome de dificultad respiratoria aguda es por una inflamación. Ahí muere todo, ¿ya? Una inflamación que va a ser muy, muy fuerte, justamente en lo que es la parte pulmonar, que esto con el tiempo va a llegar a producir lo que es fibrosis, y cuando ya se convierte en crónica, llega a producir fibrosis, ¿ya? Bronquiectasia. Aquí vamos a hablar, ¿qué era enfisema, chicos? El enfisema era un daño ¿en qué? Alveolos. En los alveolos, ¿no? En el parénquima pulmonar. O sea, cuando yo hablo del parénquima, ¿qué creen que me refiero? ¿Qué es parénquima? Recuerden un poco el concepto. ¿Qué es parénquima? La parte funcional del tejido. Exacto. Parénquima es la parte funcional del tejido. Entonces, cuando yo hablo del parénquima pulmonar, es los alveolos, ¿no? La parte funcional del tejido. Ahora, la bronquiectasia, ¿qué creen que va a afectar? Los bronquios. Obvio, su mismo nombre lo dice, ¿ya? Si ustedes les dicen, dígame el concepto de enfisema en el hospital, dígame el concepto de bronquiectasia, ya solamente con lo que es el nombre, ya ustedes saben qué es, ¿entienden? Entonces, yo hablo de bronquiectasia, va a ser una patología principalmente de los bronquios, y los bronquios normalmente también tienen lo que es capas, tienen una capa de cartílago, también tienen una capa de músculo liso. Entonces, este músculo liso permite al bronquio hacer lo que es un movimiento, el movimiento de la broncodilatación o broncoconstricción, ¿no? Como los vasos sanguíneos. Cuando hay broncoconstricción, disminuye. Cuando hay broncodilatación, aumenta la cantidad de aire, ¿ya? Ahora, la bronquiectasia va a ser justamente a cualquiera de estas capas. Mayormente se llega a afectar lo que es la capa del músculo liso que tienen los bronquios, o sea, los miocitos van a morir.
mayormente, ¿ya? Ahora, una persona que nace con bronquiectasia, va a estar toda su vida, con lo que es eh, la bronquiectasia, por si acaso, ¿ya? O sea, va a tener periodos donde va a mejorar, obviamente, pero no va a curarse netamente o completamente de lo que es la bronquiectasia. Ahí vamos a ver un síndrome que se llama el síndrome de Cartagener. ¿Se acuerdan de la triada del Cartagener? Uno, situs inverso, ¿ya? Situs inverso. ¿Qué quiere decir esto? Dextrocardia. El corazón, en vez de ver hasta la parte izquierda del corazón, se va a ver en la parte derecha, por si acaso. Va a estar ahí o puede ir incluso así, ya el corazón, la parte de arriba hasta hacia lo que es la parte de la cabeza. Rarísimo, pero puede haber. Situs inverso, sinusitis, ¿ya? Y por último, bronquiectasia. Esa es la triada de Cartagener, por si acaso, ¿ya? La triada, mayormente los que nacen con esto son estériles, ¿ya? En hombres son estériles y también en mujeres, mayormente en hombres, casi esterilidad al 100%, los que tienen el síndrome de Cartagener, por si acaso. Y va a ser una dilatación. Vuelvan a ingresar, ya se va a cortar al mismo link, por favor. Lo voy a cortar yo. Al mismo link. Uy, ¿qué pasó? Estaba hablando acá, ustedes no me dijeron nada, chicos. Ya. ¿Se escucha, no? Se escucha, Ausi. Ya, Sí, listo. Ausi. Entonces, continuemos. Ya. Eh, ¿Cuál era la triada de Cartagenera entonces, chicos? Bronquiectasia, sinusitis y ¿Inverso? Situs inverso. Bronquiectasia, sinusitis, situs inverso. Ya. Y mayormente las personas que tienen eso, ¿qué son? estériles. Ya, por si acaso también se conoce como la enfermedad de cilios inmóviles, por si acaso, ¿ya? También así se conoce esa enfermedad. Ahora, eh, mayormente, como les digo, la bronquiectasia es una dilatación de lo que son los bronquios. Puede ser bronquiolos, bronquios primarios, secundarios, terciarios. Y esto es una radiografía, ¿ya? La que pueden ver acá es una placa radiográfica de tórax, ¿ya? Esto lo que vamos a ver en esta otra imagen va a ser otra examen complementario. ¿Saben qué examen complementario es? La tomografía. Una tomografía axial computarizada, ¿ya? Muy bien. La tomografía axial computarizada van a tener diferentes, o sea, es lo mismo que una radiografía, solamente que se toma placas muchas veces a una velocidad mucho más rápida, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esta placa, porque también es una placa, van a tener dos ventanas, una ventana pulmonar y una ventana mediastínica. Lo que es la tomografía tiene ventana mediastínica y ventana pulmonar. Cuando yo hablo de una ventana pulmonar, voy a ver esto. Se puede ver lo que es los pulmones, mayormente lo que son los pulmones. Cuando yo hablo de una ventana mediastínica, ¿qué creen que se puede ver? ¿Qué hay en el mediastino? Corazón. El corazón, exacto. Entonces, eso es la diferencia, nunca lo olviden. Yo siempre voy a pedir, cuando una patología pulmonar, voy a pedir lo que es una TAC con ventana pulmonar. Pero cuando es una patología de vasos sanguíneos, una insuficiencia cardíaca o algo, voy a pedir lo que es una tomografía con ventana mediastínica, ¿ya? Y acá pueden ver lo que es estas hipodensidades, ¿ya? Cuando hablamos de radiografía, hablamos de hipodensidades, por si acaso, ¿ya? Y acá pueden ver lo que es hipodensidades, color negras, ¿ya? Hiperdensidades son los colores blancos, pero hipodensidades son los colores negras. Y esto es aire. Entonces van a ver lo que es una dilatación de los bronquios. Los bronquios normalmente se tendrían que ver, sí, mayormente los primarios, los grandes,
pero los pequeñitos no. Y acá como que ya se pueden ver acá. Ustedes pueden verlo acá, ustedes pueden ver acá. Entonces hay una dilatación de los bronquios. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Vemos dilatación de bronquios. ¿Qué pensamos, chicos? Bronquiectasia. Listo. Ya, bronquiectasia. Eso pensamos. Ya. Ahora vámonos a un temazo. Este tema ya lo vieron en Bacterio. Algunos seguramente, otros tal vez no. No sé. Algunos sí. Vamos a hablar sobre la tuberculosis. Escucha, es un tema que siempre se va a repetir. Nunca lo van a, nunca van a dejar de ver tuberculosis, incluso hasta en la parte hospitalaria. Yo que fui la anterior semana, fui al área de neumología, había pacientes de tuberculosis. Ya, siempre hay tuberculosis. En Bolivia, el lugar donde más tuberculosis va a haber va a ser Santa Cruz, por si acaso. Nunca lo olviden, ¿ya? El lugar donde más va a haber tuberculosis va a ser Santa Cruz. Eso a nivel Bolivia, eso según las estadísticas, las últimas estadísticas que han hecho en el examen. La triada de la tuberculosis, fácil de reconocer. Uno, por favor apaguen su micrófono. Su micrófono, apáguenlo, por favor, ¿ya? Si no, van a tener que ser eliminados. Triada, hemoptisis, tos con expectoración purulenta, con expectoración purulenta por mayor a 2 semanas. A eso se lo conoce como sintomático respiratorio. Pregunta de examen con Shelly. ¿Ya? Tos con expectoración purulenta por mayor a 2 semanas. Se conoce como, ¿cómo qué se conocía? Como, Sistemático Sintomático respiratorio. listo, como sintomático respiratorio. Otra, diaforesis. ¿Qué es diaforesis? Sudoración nocturna. Sudoración nocturna. Ya característico. El paciente tuberculoso, uno, el paciente tuberculoso tiene fiebre, como cualquier infección del pulmón, ¿ya? Te viene con fiebre, tiene expectoración purulenta por mayor a 2 semanas. Te dice, doctor Darwin, estoy tosiendo ya hace, no sé, creo 2 semanas, 3 semanas por ahí. Y ahí como que te preocupas, ¿no? Ya, ¿qué pasa acá? Y te dice que suda, en la noche se despierta todo mojado, o todo el tiempo cuando duerme siente que moja la almohada, su cuerpo, su cabello está mojado, suda, diaforesis, ya. Y luego te dice que ya está expulsando sangre, ya, confirmadísimo. Y si vos lo ves al paciente, el paciente es delgadísimo, tiene lo que es caquexia. ¿Saben qué es caquexia, no? Incluso hay pacientes caquéxicos. Y si vos le preguntas si alguna vez estuvo en contacto con un paciente tuberculoso, y si te dice que sí, ya tienes el diagnóstico, no necesitas hacer más preguntas. Lo que necesitas es hacer una vaciloscopía seriada o un GIG expert, ¿ya? Así se puede diagnosticar la tuberculosis. Pero ya el paciente te dice así, cuando vayamos al hospital con ustedes, porque quiero ir al hospital con ustedes, quiero que aprendan en esa parte a tratar, es bastante diferente. Y acá les doy un consejo, chicos. Eh, Uno no aprende, sé que va a sonar duro esto, pero uno no aprende a tratar a los pacientes hasta que se enferma, hasta que es un paciente. Y las personas que acá se han enfermado alguna vez así fuerte, o sea, que han tenido que estar internadas, y recuerden, porque seguramente alguno ha estado, yo también lo he estado en algún punto de mi vida, y quién dice que no lo esté a futuro. Dios me cuida y cuida a todos, pero quién dice que no estemos. Estás en un estado vulnerable y vos para tratar a un paciente tienes que tener tacto. ¿Y cómo puedes tener tacto al tratar a un paciente? Yo sé que es aburrido a veces escuchar a las personas, o tal vez ustedes se están aburriendo al escucharme, y es mucho más aburrido al escuchar a una persona que no conoces, ¿ya? Entonces la persona está vulnerable y vos eres el que le va a poder ayudar. O tal vez no ayudar, pero sí le puede escuchar. Ya con eso pueden ayudar, chicos. Y siempre que voy al hospital, hablo con algunos doctores, me dicen, el médico se puede hacer leyendo. Ustedes pueden leer todos los libros que quieran, pueden ser los mejores, ¿ya? En la parte de la lectura, pero si no saben cómo tratar a un paciente, han fracasado, chicos. Si no saben cómo tratar a una persona, ahí ya
ya fueron. La verdad es mi consejo. Y para hacer eso, tienen que ir al hospital, vivir. Y como digo, a veces no aprendemos hasta que nosotros mismos nos enfermamos. Entonces nosotros nos enfermamos y recién sabemos qué es ser un paciente, ¿no? Y es algo que muy tristemente no recordamos, ¿no? Siempre les digo a mis estudiantes de semio eso. Ahora, la tuberculosis, producido por Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Ahora, existe la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, por si acaso, ¿ya? La pulmonar comienza en el pulmón, vía de contagio, gotitas de flujo, ¿ya? Siempre que vayan al hospital cuando sea el año, nunca lo olviden. Uno, barbijo, K95, siempre cuando van a entrar en neumología. Dos, hablen fuerte, no estén, no, yo me llamo tantos, tantos, no, hablen fuerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla fuerte, no tienes, no tienes la necesidad de acercarte para escucharla. Si yo estuviera hablando despacito, si susurrara, ustedes tendrían que acercarse a mí para poder escucharme. Pero si yo hablo fuerte, no. Entonces, cuando van a ver un paciente tuberculoso, hablen fuerte y claro, para que no estén repitiendo las cosas. Siempre, eso nunca lo olviden. Siempre que veamos tuberculosis, tenemos que pensar en otra patología también, porque la tuberculosis es una enfermedad crónica que va a llegar a producir disminución del sistema inmunitario. Entonces, cuando hay disminución del sistema inmunitario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir lo que es pruebas de diferentes patologías. Una muy común es el VIH, ¿ya? Entonces, un paciente que tiene VIH también puede llegar a tener lo que es tuberculosis y viceversa. Un paciente con tuberculosis puede tener más predisposición a que sufra, si es que es promiscuo, sufra lo que es un contagio de VIH. Ahora, a los pacientes que tienen VIH no le van a decir paciente que tiene VIH, ¿no? Se le dice PBBC. ¿Escucharon eso alguna vez o no? Yo sí, Auxi, en el hospital. ¿Ya qué significa? Eso sí que no me recuerdo. Paciente que vive con VIH-Sida, ¿ya? Así significa, BPBC. Entonces, ustedes cuando vean a un paciente que tiene ahí arriba PBBC, significa eso, ¿ya? Vamos a hablar sobre la tuberculosis extrapulmonar. ¿Por qué? Ustedes han probado lo que es, ay, me olvidé el nombre de esto. Mucho se toma en el valle. Ay, no es, oh, me olvidé el nombre. Pero es esto, ¿ya? Lo sacan lo que es la leche. A ver si alguien me recuerda el nombre. Ambrosía, Creo ya, que es ambrosía. Entonces, la ambrosía es la leche que sale directamente de lo que es la mama de la vaca, ¿no? Y esto puede llegar a producir lo que es la tuberculosis extrapulmonar, o sea que ya no va a ser solamente, no va a empezar lo que es en el pulmón, sino puede llegar a producir tuberculosis en el intestino. La tuberculosis se puede encontrar en todos lados, ya por si acaso. Yo he encontrado y he visto también casos de tuberculosis ósea, tuberculosis estomacal, de tuberculosis miliar, que ya es más que todo el sistema nervioso central, pero la tuberculosis puede estar en todos lados, por si acaso. Y no va a ser el único lugar el pulmón, nunca lo olviden. ¿Dónde se va a ubicar la tuberculosis con mayor frecuencia a nivel del pulmón anatómicamente? El pulmón tenemos así, ¿no? Va a tener una forma triangular. El lugar donde más afección va a tener va a ser la punta o el ápice pulmonar o ápice, ¿ya? El ápice. El ápice pulmonar va a ser el lugar donde mayormente va a llegar a desarrollarse la tuberculosis. Nunca lo olviden. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a hacer examen físico a mi paciente voy a notar anormalidades. ¿En qué parte? En esta parte, ¿ya? En el ápice pulmonar. Nunca lo olviden, ¿ya? Entonces, ¿dónde se ubica mayormente la tuberculosis? En el ápice pulmonar. Ahora, la tuberculosis, se dice que la gran mayoría de personas tienen tuberculosis, ¿ya? La gran mayoría tienen a lo que es el micobacterio dentro, pero no todos llegamos a desarrollar lo que es la enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema inmunitario. El sistema inmunitario nos protege. Ahora, este sistema inmunitario en algunos casos puede bajar mucho. Primeramente, pacientes anoréxicos, caquéxicos, que no comen, no almuerzan, por dificultad económica, socioeconómica,
tal vez por hacinamiento, un paciente que está en la cárcel, mayormente los pacientes, algunos que llegan a lo que es el hospital público, el San Juan de Dios, son pacientes que vienen de Palmasola, entonces hay hacinamiento, ¿ya? No hay maneras de que ellos puedan comer 3 veces al día, algunas veces comen una vez al día, entonces esas cosas disminuyen lo que es el sistema inmunitario, el estrés puede llegar a disminuir bastante el sistema inmunitario, ¿ya? Pero un estrés constante por mucho tiempo, o sea, un estrés que, no por estudiar medicina, o sea, obviamente tenemos estrés, pero yo digo un estrés que, pucha, ustedes deben $100,000, tienen sus 3 hijos, sus 2 esposas, algunos, o 2 esposos, no sé, un estrés así, ¿entienden? Así pesado. Ahora, la cosa es que eso disminuye el sistema inmunitario, se reactiva lo que es la tuberculosis. Ahora, cuando hay tuberculosis, si el sistema inmunitario del paciente está bien, se forma lo que es un tubérculo, que se llama el tubérculo de Koster. Este tubérculo de Koster va a ser un cúmulo de células inmunitarias, mayormente macrófagos, ¿ya? Entonces, los macrófagos, pónganle que aquí está el bicho, ¿ya? Este está el bicho, y entra lo que es la tuberculosis al pulmón, y este paciente está bien inmunitariamente, entonces los macrófagos vienen y lo encierran, lo engloban, y forman lo que es un tubérculo. Esto se conoce como el tubérculo de Koster, ¿ya? ¿Y qué va a hacer a nivel patológico? Vamos a ver que va a tener un centro de necrosis gaseosa, ¿ya? Y va a tener una acumulación de macrófagos. Esta es pregunta de examen. El tubérculo de Koster que va a tener un centro con necrosis gaseosa y acumulación de macrófagos. Después, este tubérculo de Koster puede llegar a producirse y puede llegar a desarrollarse con el tiempo y se forma lo que es un complejo de Ghon, ¿ya? Que el complejo de Ghon va a ser un foco tuberculoso primario, o sea, un tubérculo de Koster, pero que ya se va a calcificar. Acá las células han desarrollado lo que es una calcificación, entonces se va a poner mucho más dura, entonces se forma una calcificación. Pero el bicharaco, el, todavía sigue vivo, ¿ya? O sea, a pesar de que lo han calcificado, o sea, ya está como petrificado, este bicho es bien potente, ¿ya? Entonces sigue vivo, pero está en una fase latente. Entonces puede llegar a romper incluso lo que es un complejo de Ghon, lo que es calcificado. Y si el paciente va su sistema inmunitario, puede salir. Ahora, más allá de lo que es el complejo de Ghon, puede llegar a producirse también lo que es un complejo de Ranke, que va a ser un complejo de Ghon, o sea, un foco tuberculoso primario calcificado, más lo que es un ganglio iliar calcificado. O sea, acá se suma lo que es un ganglio linfático que también ha sido calcificado, ¿ya? Póngale que ha roto lo que es el complejo de Ghon el bicho, sale y está yendo a lo que es otro pulmón, o está yendo a otro alveolo, mejor dicho, y llega a lo que es el sistema inmunitario. Entonces el sistema inmunitario llega, lo agarra y se calcifican ambos. Y cuando hay calcificación del ganglio linfático, juntamente con el complejo de Ghon, se forma el complejo de Ranke. Esas son preguntas de examen con patología, por si acaso, ¿ya? Entonces, eso es importante, más que todo por la parte patológica. Nunca lo olvides. ¿Se entendió esa parte? ¿O no se entendió? Sí, sí, Ausi. Ya. Vamos a ver que el agente causal, ¿cuál sería? Mycobacterium tuberculosis. Ya, el reservorio. Los humanos. Los Ya, los humanos. La fuente de infección, gotitas de Plugel. eso en tuberculosis pulmonar, por si acaso, ¿ya? Pero en tuberculosis extrapulmonar puede ser la vía oral, por si acaso, ¿ya? El mecanismo de transmisión va a ser un mecanismo mayormente, cuando hablamos de pulmonar, va a ser aéreo, ¿ya? Y huésped susceptible, los pacientes con disminución del sistema inmunitario, ¿ya? Como les dije, mayormente vamos a dar lo que es un gen expert para poder diagnosticar. Si nosotros ya tenemos la clínica, todo, un gen expert, listo. Pero si nosotros tenemos alguna duda, podemos hacer gen expert y también vaciloscopía seriada, ¿ya? Ahora, algo importante en la vaciloscopía seriada. Cuando yo voy a hacer vaciloscopía seriada, voy a pedir vaciloscopía seriada a mi paciente, tengo que asegurarme que el paciente en su muestra recolecte lo que es moco, ¿ya? Si mi paciente solamente recolecta saliva, no va a tener, no va a tener una verdadera prueba, porque necesito la recolectación de moco, sí o sí. ¿Ya? Nunca lo olviden, esa parte. Otra cosa, cuando vos te acercas a un paciente que tiene tuberculosis, por si acaso, todos los pacientes o médicos, doctores que van al hospital se convierten en pacientes con B, por si acaso, ¿ya? Pero vamos a ver
que COMBE significa que es una persona que ha estado en contacto con una persona con tuberculosis. Pero vamos a ver tres tipos de COMBE. Mayormente los médicos están en esto, ¿ya? La gran mayoría de médicos son estos. COMBE, como les digo, es contacto con un paciente que tiene tuberculosis, ¿ya? COMBE 1 es una persona que ha tenido un contacto ocasional, casual, o sea, va, lo ve un rato y luego se va. No se queda ahí mucho tiempo, eh, o sea, puede ser un compañero de transporte, inclusive puede ser COMBE 1 tan solamente al subirte a un micro con un paciente que tiene tuberculosis, ¿ya? Entonces, casi todos somos COMBE 1, por si acaso. Ustedes van a ser COMBE 1 cuando vayan al hospital, ¿ya? Entonces, COMBE 2 ya es más fuerte. ¿Por qué? Porque ya existe una exposición constante, 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 constante. Entonces, el paciente, la persona está ahí, ¿ya? Pueden ser amigos cercanos, familiares que vienen de visita muy seguidos, novias, cortejos, cortejas, agarre, cualquier cosa, ¿ya? Eh, con B3 es cuando es un nivel mucho más arriesgado. El paciente ya vive ahí, puede ser padres, hermanos, pareja, hijos, ¿ya? Me dejo entender, ¿no? Pero esto es importante porque en base a eso también podemos relacionar lo que es la clínica. Si el paciente viene con fiebre, tos, expectoración, purulenta. Ahora, una cosa, ustedes cuando les toque ir al año también al hospital, porque desde el año ya van al hospital, no sean o bueno, no, que su mente no les juegue la pasada de lo que es ser muy subjetivos, ¿ya? Muchos se sugestionan por lo que es el hospital. Pucha, ustedes están yendo con una misión al hospital, que es ayudar, ¿ya? Ustedes no van a curar nada, ustedes no van a salvar a nadie, tampoco créanse los héroes, pero ustedes están yendo a calmar y ayudar. Obviamente que les van a pagar, ¿no? Pero están yendo a eso. En el internado no les pagan por si acaso, pero cuando sean médicos. Ahora, el tratamiento para la tuberculosis es fácil, ¿no? IREPE. Ahora ya no es IREPE, ahora es una reducción que ya no va a haber en tambutol, pero es isoniazida, rifapicina, streptomicina, piracinamida, en tambutol, tratamiento de 6 a 1 año, ¿ya? Dependiendo. Conforme vamos avanzando el tratamiento, el paciente tiene que tomar 5 veces por semana durante 6 meses estos fármacos. Algunas veces al principio toman 3 fármacos al inicio, luego toman ya los otros 2, o pueden empezar con 4 fármacos dependiendo, y se hace un control constante de lo que es hepatopatías, ¿ya? O sea, un perfil hepático. Siempre al paciente que tiene esto se le da un perfil hepático. ¿Por qué? Porque estos fármacos son nefrotóxicos, son ototóxicos, son hepatotóxicos. Van a producir reacciones muy adversas como el RAFA, ¿ya? RAFA, cuando ustedes ven que hay un paciente que tiene RAFA, significa reacciones adversas a fármacos antituberculosos. Incluso hay casos de pacientes que han muerto no por la tuberculosis, sino por el tratamiento, ¿ya? El tratamiento es muy largo, es muy costoso. No, bueno, no costoso, porque costoso, nada que ver. El gobierno es el que paga todo, pero es muy cansador para el paciente porque estar tomando todo el tiempo medicamentos, es bastante fuerte, ¿ya? La función como interno, como médico interno, va a ser que tu paciente tome estos 5 fármacos. O sea, dependiendo si estás en una comunidad o en el hospital, tienes que llamarlo, tienes que marcar si es que viene, si no viene, se tiene que hacer un seguimiento. Detectamos un paciente con tuberculosis, se hace un seguimiento hasta que cumpla lo que es el esquema, ¿ya? Ahora, las dosis la aprenden al año, que es en farmacología. Mejor si se aprenden ahora, así ya no aprenden, solamente recuerdan, ¿ya? Derrame pleural. Hablamos de derrame pleural cuando hay líquido en una cavidad. Ahora, la cantidad normal de líquido surfactante, no, líquido, sí, líquido que hay en lo que es en la parte pleural va a ser de 5 a 15 ml, ¿ya? ¿Se acuerdan de cuántos ml eran en el derrame pericárdico? ¿Se acuerdan o no? No No, era 10. no, como que digas ml. 50 ml, ¿ya? La cantidad que se produce en lo que es el pericardio, por si acaso. Revisen las diapos, estudien, revisen las diapos. Acá va a ser 5 a 15 ml en un adulto sano. Cuando hay un aumento de eso, se va a producir lo que es un derrame pleural, puede llegar a producir lo que es 1
atelectasia, ¿ya? Atelectasia por compresión. Luego este líquido lo vamos a, lo vamos a dividir y le vamos a hacer los criterios de Light. Estos criterios que lo van a aprender en bacterios, ya han avanzado seguramente esto. Y vamos a ver que si es un exudado, un trasudado, si es un trasudado, puede ser una insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y cirrosis, mayormente. Exudado, neumonía, tuberculosis, cáncer, embolia pulmonar, o sea, algo infeccioso cuando hablamos de exudado, ¿ya? Los criterios de Light, nunca lo olviden. Ahora, esto es una prueba bastante importante, ¿ya? Esto se conoce como tomografía por emisión de positrones, ¿ya? Tomografía por emisión de positrones. Y este examen es nuevo, y nuevo relativamente, porque es más viejo que yo, ¿ya? Pero es nuevo. Recientemente no es como que, pucha, todo el mundo tiene esto, ¿no? Y mayormente se usa para lo que es cáncer, por si acaso, para ver diferentes tipos de cáncer. Esto en la ciudad de La Paz, que yo sepa hasta el día de hoy, tal vez sí ya hay acá en Santa Cruz, pero en la ciudad de La Paz es donde había esto, ¿ya? Una tomografía por emisión de positrones porque es una máquina especial, unos líquidos especiales que necesitan para lo que es ver estas imágenes, pero hay tres tipos de PET, PET-SCAN, PET-SCAN CT y PET-SCAN, ¿ya? Pero para que lo tengan en cuenta es una nueva, no nueva, es ya la más común para detectar cánceres, por si acaso, ¿ya? Algo que quería decir acá es que no lo dije. Cuando hay derrame pleural, ¿qué vamos a hacer? Si es mucho derrame pleural masivo, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer una toracocentesis, ¿ya? Toracocentesis. ¿En qué consiste esta toracocentesis? Vamos a tener una aguja fina, larga, que va a ser funcionada en la línea axilar media. Esta es la línea axilar media. Hay línea axilar media, línea axilar anterior y línea axilar posterior. Entonces nosotros vemos la línea axilar media del paciente justamente a nivel de la quinta costilla mayormente, ¿ya? Del arco costal tocamos, quinta costilla del arco costal, borde superior, nunca lo olviden, ¿ya? Borde superior de la costilla, metemos la aguja y hacemos la aspiración del líquido y sale. Líquido, una toracocentesis puede ser para líquido o puede ser para aire, un neumotórax. Pero la cosa es que tiene que haber una descompresión del nivel. Siempre recuerden, borde superior de la costilla. ¿Ya? No lo olviden esa parte, borde superior de la costilla. Ahora vamos a ver lo que es el cáncer primario. Cáncer del pulmón, aquí vamos a ver diferentes tipos de cáncer. Mayormente era en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fumaba más, pero actualmente ya hay un igualado en los números de cáncer de pulmón. Ya sabemos que el tabaco es el que más llega a producir lo que es el tumor de pulmón. Cuando puede haber cáncer en niños, se puede encontrar lo que es estridor. ¿Qué quiere decir eso? Es como si al meter aire hiciera un sonido. Eso es estridor, ¿ya? Entonces el niño puede tener estridor cuando mete aire. No pensemos siempre en cáncer, pensemos en otras patologías antes. Esto es un signo radiológico, una placa de tórax, que se lo conoce como el signo de la silueta de globos, ¿ya? Ustedes pueden ver como si fueran diferentes globos, ¿no? Acá, diferentes masas. Estas son masas. Esto es algo bastante triste si ustedes lo vayan a ver en un paciente porque este signo de las siluetas de globos o también en signo de monedas se conoce, es mayormente en pacientes que tienen metástasis, ¿ya? Pacientes que han tenido metástasis y su diagnóstico final es bastante reservado, ¿ya? Entonces ese es un signo de metástasis pulmonar. Ahora vamos a ver que va a haber tumores a nivel de lo que es el vértice del pulmón, o sea, la parte superior, un tumor bastante conocido, se lo conoce al tumor de Pancoast, ¿ya? Ese tumor de Pancoast es superior, como les digo, mayormente en la parte izquierda, pero puede ser también en la parte derecha. La cosa es que va a ser siempre en las partes superiores de los pulmones y puede llegar a crecer tanto este tumor que puede llegar a obstruir o puede llegar a tocar lo que es estructuras que van a ser supraclaviculares. Y recuerden que por acá vamos a tener un plexo, que es, ¿qué plexo se llama? ¿Cómo se llama el plexo que pasa?
¿Cómo se llama el plexo? Chicos, el plexo que pasa por el cuello. Chicos, Darwin, ¿cómo se llama el plexo? Plexo braquial, Ausi. Listo. Ya, entonces el plexo braquial que va a estar acá. Este tumor puede crecer tanto que puede llegar a tocar este plexo braquial y puede llegar a producir síndromes, ¿ya? Paraneoplásicos por compresión de nervio. Y puede llegar a producir esto, comprime raíces nerviosas y puede llegar a producir uno. A nivel de la cara también puede llegar a producir, porque también aparte puede llegar a comprometer otros nervios y se conoce como el síndrome de excitación o síndrome de inhibición, por si acaso. ¿Ya? Entonces, el tumor de Bancoas va a dar estos dos síndromes, de inhibición y de excitación, por si acaso. Se van a ver al año. Cáncer de pulmón, ahora sí, vamos a ver, tener estos tipos de cánceres, ¿ya? Carcinoma escamocelular, carcinoma de células pequeñas, adenocarcinoma, carcinoma de células gigantes, y carcinoma adeno escamoso, tumor carcinoide, carcinoma no calcificado, ¿ya? Recuerden que estos son los tumores más frecuentes, ¿ya? Ahora, estos los vamos a clasificar en lo que es una escala que se llama el TNM. ¿Qué es TNM? Factor de necrosis tumoral. Ah, no, es No, T. TNM, traumado con Sambuesa. Ya, es tumor, nódulo y metástasis, ¿ya? Entonces es una clasificación que vamos a tener para clasificar los cánceres, por si acaso, ¿ya? Aquí vamos a hablar rápido algunas características de cada uno. El carcinoma de células pequeñas va a ser en una frecuencia de 15 a 13%, no es el más común, va a ser mayormente relacionado fuertemente a lo que es el tabaquismo. Vamos a ver que va a ser una constante común en todos los cánceres, casi el tabaquismo, ¿ya? eh, Produce síndromes paraneoplásicos. Mayormente este tumor, si les preguntan, el tumor de células pequeñas es de origen de células neuroendocrinas. Hay un 0,0.1% de células del pulmón que van a estar produciendo hormonas, por si acaso. Ya eso se llama el sistema neuroendocrino difuso, por si acaso. Y también hay en el intestino, pero en el intestino hay más. Pero en el pulmón va a haber una pequeña cantidad de estas células y estas van a llegar a producir mayormente el tumor de células pequeñas, ¿ya? Esto es importante. Esto también es importante resaltar que es muy agresivo, ¿ya? Y tiene una alta tasa de metástasis, ¿ya? Estas cosas son importantes, pero no es el más común, este. Luego vamos al otro, que va a ser el adenocarcinoma. Este va a ser el más común. Si les preguntan, tumor más común a nivel del pulmón, el adenocarcinoma, en un 40-50%, ¿ya? Produce mucina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El paciente va a tener también expectoración constante, incluso puede tener lo que es hemóptisis por tanta expectoración que tiene. Hay un daño constante en lo que son los bronquios, ¿ya? Va a haber un crecimiento lento, va a ser mayormente, frecuentemente en mujeres, ¿ya? En mujeres de edad avanzada, cuarta década de la vida, quinta década de la vida, y también va a ser también en no fumadores. Y también esta es la que tal vez no está tan relacionada con los fumadores, ¿ya? Suele metastizar temprano. Este es el más común. Luego tenemos el carcinoma escamo celular en un 20 a 30%. El segundo más frecuente va a producir queratinización, puentes intercelulares, puede hacer cavitaciones también, produce la PTH, o sea, puede haber una síndrome paraneoplásico por producción de PTH, ya hormona paratiroidea, y esta también va a estar relacionada con el tabaquismo, ya bronquiolos principales, tabaquismo central. Carcinoma de células grandes, este va a ser casi uno de los menos comunes, 5 a 10%. Tumor indiferenciado, o sea que va a tener anaplasia por si acaso, crecimiento rápido, mal pronóstico, casi todos estos tienen mal pronóstico, son cánceres malignos. Cuando hablamos de cáncer estoy hablando de una neoplasia maligna por si acaso, ¿ya? Tumor carcinoide, un 1 a 2%, neuroendocrinos, bajo grado, crecimiento lento, mejor pronóstico. Si les preguntan cuál es el tumor con mejor pronóstico, ya saben cuál es, ¿no? Pregunta de examen conmigo la próxima vez, ¿ya? Relacionado con el tabaquismo, poco relacionado con el tabaquismo, y produce lo que es el síndrome carcinoide. Va a ser raro. Y por último, el carcinoma no clasificable, menos del 1%
no va a presentar características suficientes para clasificarse histológicamente, ¿ya? ¿Se entiende o no se entiende esta parte? Más que todo es memoria esto, ¿ya? Esto es más que todo memoria. Pero estos son los tumores más frecuentes, los más comunes, para que lo tengan en cuenta en la parte pulmonar. Siempre que pensemos en cáncer del pulmón, vamos a tener dos signos. El paciente, se dice esto, paciente que tiene derrame pleural, cualquier paciente que tiene derrame pleural sin causa aparente, se piensa primeramente en tuberculosis, hasta que se confirme lo contrario. Primero es tuberculosis, paciente con derrame pleural. Segundo, si al hacer una toracocentesis, el líquido que vamos a sacar va a ser un líquido cero hemático, ¿qué quiere decir esto? Rojo. Tenemos que pensar en cáncer, ¿ya? No lo olviden. Lo mismo, paciente que viene con hemóptisis por mucho tiempo. Primero lo que pensamos es, en nuestro medio, tuberculosis. Segundo, una lesión de la vía aérea, ¿ya? Una lesión de la vía. Tercero, cáncer. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Hablé en chino. Si quieren, fumen, pero no tanto, ¿ya? Así que tengan en cuenta eso. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay? A ver, Freddy. Oh, sí, disculpe, creo que mencionó que va a haber el examen el próximo viernes. ¿Va a ser con el tema de pulmones más o solo hasta corazón como habían quedado? Disculpe. No, corazón nomás. Pulmones van a ser el próximo examen, ¿ya? Gracias, José. Pues después de clase. Así que, pero también estudien el tema de pulmón. Consejo, chicos, como les dije, a ver si vamos al hospital. A la próxima clase lo va a dar la otra auxiliar, por si acaso. Va a ser presencial, lo va a dar digestivo 1. Y si no estoy mal, creo que con eso terminamos segundo parcial. Entonces estamos adelantados. Vamos a meterle unas clases extra, tal vez. Clases prácticas. A ver si vamos al laboratorio del doctor Machado. Si es que puede. No sé, escuché que se suspendió, ¿no? En su extensión, por ahí escuché que sí. Entonces, a ver, pues, si es que nos da para ir a hacer allá algunas prácticas. Y después al Disculpe, hospital, perdón. que Ese laboratorio lo pueden usar los alumnos del doctor Sangueza también, porque el otro día los vi a los del otro grupo ahí, ¿qué creo. grupo? No me dijeron bien, pero eran los que pasan el viernes. Estaban, sí, Mm, pasando clases. Los de Tapia, solamente. A ver, le voy a preguntar. Yo, o sea, se puede. A lo que entendí, yo creo que se puede. Podemos pasar ahí una clase práctica, pero práctica. Todo lo teórico y ustedes están viendo acá, por si acaso. O sea, vamos a ver el pulmón, digamos, y les voy a preguntar, ¿este pulmón qué tiene? Bronquiectasia, enfisema, ¿qué creen? ¿No? Ustedes tienen que ver eso. Pero, a ver, ¿qué más? Eso. Luego después, en vacaciones, a ver si vamos al hospital. Yo les confirmo. Las mejores notas van a ir al hospital primero, luego ya las otras personas, por si acaso. Entonces va a ser un premio, no, no es como que cualquiera va a ir al hospital, pero las mejores notas van a ir. Van a ir el grupo de 5, 6 máximo al principio, y así vamos a ir constante, ¿no? Ya saben que para el hospital, escucha, ya, ya les iré explicando, ¿no? Es largo eso. Entonces, chicos, buenas noches, tengan buenas noches, descansen, amen a sus perritos, no fumen tanto. Nos vemos la próxima fiesta. Ah, no, ¿cómo que la próxima fiesta? Esta fiesta. Nos vemos esta fiesta el 11. Así que, ya saben. Ahí no soy Xiaoxi, ya, por si acaso. Ahí soy un colega más. Ya. Listo, chicos, se cuidan. Hasta luego, Ausi. Chao, sí. Hola,